a estar grabando esta sesión para que cualquier persona que no pudo asistir y para ustedes mismos, si quieren compartirlo dentro de su organización, lo puedan hacer. Me presento, mi nombre es Néstor Calderón, soy el gerente general de ITZTK y nos acompaña Ricardo Anaya, que es nuestro arquitecto de soluciones en ITZTK, con experiencia de más de 13 años en el mundo de Service Management en ITZTK. En cualquier momento que tengan alguna pregunta, por favor, hacerla por el chat. Hacemos, digamos, unas pausas y vamos resolviendo las preguntas a medida que va transcurriendo la charla. Iniciamos con una presentación muy general sobre qué es gobierno, riesgo y cumplimiento, la solución que vamos a presentar ServiceNow y luego vamos a presentar ya una demo de la solución en vivo. Cualquier duda que tengan, por favor, a través del chat, con mucho gusto lo vamos a ir resolviendo. Para los que no conocen ITZTK, básicamente arrancamos por aquí, quiénes somos. ITZTK es una compañía que está dedicada a la transformación digital y al apoyo de esta transformación digital de nuestros clientes. Actualmente estamos en Colombia y en Perú, con oficinas en Medellín, en Bogotá, en Lima. Digamos que durante estos 18 años de experiencia, iniciamos en el año 2002, hemos estado orientados siempre a incorporar buenas prácticas de consultoría, marcos de referencia, para ayudar a nuestros clientes a ser más productivos, tener estándares en su organización. Por esto, digamos así, que ya el paso, no solamente definir una buena práctica o un estándar o una política, sino el poderla automatizar, esa auditoría, es parte de lo que vamos a ver hoy. Y pues los dejo con Ricardo. Muchas gracias y bienvenidos. Ok, muy buenos días a todos. Si no me están escuchando, tengo interferencia por alguna razón, por favor, me comentan para tratar de solucionarlo muy brevemente, a la brevedad, pues. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de GRC, básicamente es gobierno, riesgo y cumplimiento, ¿cierto? Digamos que todas las organizaciones en términos generales están expuestas a regulaciones, normas, ¿cierto? Dependiendo de su naturaleza, debe cumplir con una u otra normativa, dependiendo si es pública, si es privada, entonces deberá someterse a ciertos escrutinios y esos escrutinios implican que yo tenga que ejercer ciertas actividades para mostrar transparencia en todo lo que se realiza al interior de la organización, ¿cierto? Esas presiones usualmente vienen, pues nada, dependiendo del tipo de empresa, como decía, vienen de inversionistas, vienen de patrocinadores del negocio, ¿cierto? Muchas veces vienen de el mismo mercado, el mismo negocio impulsando a las organizaciones a transformarse, ¿cierto? Al final todo esto redunda en que GRC busca tener más control en términos generales de todas estas regulaciones, de todas estas normas, de cómo controlamos riesgos para garantizar que digamos, la empresa es viable, cómo ejerzo controles para garantizar que la información que estoy entregando de una u otra forma apalanca, digamos, o satisface ciertas necesidades de mercado, ciertas necesidades de inversionistas en términos generales. Como digo, lo que buscamos aquí es control. De cierta forma, todas las organizaciones ejercen cierto tipo de control al interior de sus actividades, de las personas, de los procesos, de los proyectos, ¿cierto? Pero muchas veces ese control no se ve tan estructurado, no se tiene tan claro para las personas que están
al interior de la organización y básicamente lo que vamos a tratar de resolver con GRC y pues particularmente, digamos, de ServiceNow es eso, ¿no? Es cómo ayudamos a las organizaciones a tener más control sobre los riesgos, en función, digamos, de políticas y demás. ¿Listo? Entonces, a mí me gusta de cierta forma utilizar ejemplos digamos, de la cotidianidad para ver la importancia en este caso de GRC en las organizaciones, ¿no? Y entonces, pues aquí hace un tiempo leía una comparación que se hacían con la actividad de cepillarnos los dientes, ¿cierto? Entonces, todos nos cepillamos los dientes, ya lo hacemos muchos lo hacemos de manera inconsciente, uno lo hacen 2 veces a la semana, 2 veces al día, otros 3 veces al día, uno los hace de arriba hacia abajo, otros tiene cada cual, digamos, tiene su forma digamos, cepillarse los dientes, ¿cierto? Y es una actividad que ejecutamos todos los días. Normal. Como digo, muchas veces de manera inconsciente nos programamos y ya está. Pero en términos generales, ¿para qué se cepilla uno los dientes? Entonces, esto es un sistema que como objetivo busca que pues estemos alejados del dentista, ¿cierto? Si yo tengo una buena higiene oral, si me lavo los dientes, si me los cepillo de manera adecuada en periodicidad que establecen digamos, ciertos estudios o que recomiendan ciertas personas, entonces yo voy a mantenerme alejado del dentista, ¿cierto? Y esto en términos generales es un sistema, así como las organizaciones tienen muchos sistemas y dentro de esos sistemas pueden tener otros subsistemas, ¿cierto? Entonces, este sistema, al final, cada casa vamos a trasladar este sistema a cada casa, particularicémoslo. Y entonces, por ejemplo, en mi casa yo digo, bueno, en mi casa, y le trato de enseñar a mi hija que se tiene que cepillar los dientes 3 veces al día, ¿cierto? Y se los tiene que cepillar de una forma determinada, ¿cierto? ¿Y qué estoy haciendo yo ahí en ese sistema? Tengo un objetivo, que es que mi hija no tenga problemas dentales, cuando vaya al dentista no me regañen por la salud oral de mi hija, etcétera. Entonces, ¿cierto? Entonces, ¿qué establezco yo? Establezco políticas, ¿cierto? Entonces, esas políticas aquí nos cepillamos 3 veces al día, ¿cierto? Nos cepillamos al desayuno, al almuerzo, a la comida. ¿Listo? Después de cada una de estas 3 actividades, nos tenemos que cepillar de arriba hacia abajo, normal, ¿cierto? Y cuando yo establezco esta política, pues establezco inconscientemente establecemos una forma de medir que esa política, ¿cierto?, se esté llevando a cabo. Y entonces, ¿cuál es esa forma de medir? Probablemente los que tienen hijos tengan que pararse cuando se levanta su hijo, está preguntando, ¿ya te cepillaste los dientes? ¿Ya te cepillaste los dientes? Y cuando veo que no lo está haciendo, entonces voy y me paro al lado de ella, pues en este caso mi hija, y le digo, por favor, cepíllate los dientes, tiene que durar tanto tiempo la cepillada de dientes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy estableciendo políticas y estoy estableciendo mecanismos de control para garantizar que esas políticas se estén llevando a cabo en este sistema que es mi casa, ¿sí? En esta empresa que es mi casa. ¿Listo? Y eso lo llamamos gobierno y monitoreo. ¿Y gobierno por qué? Pues porque yo soy el que está estableciendo cómo se van a hacer las cosas, estableciendo un marco de medición. Cada 3 días voy y reviso que mi hija se esté cepillando los dientes, ¿cierto? Y demás, ¿no? Pero cada 6 meses, digamos, hay una organización que recomienda que cada 6 meses yo debo ir al odontólogo, ¿cierto? Y entonces eso puede ser, digamos, una regulación externa. Alguien me dice que por buena práctica yo debo ir al odontólogo al menos 2 veces al año, cada 6 meses, entonces yo asumo como organización, como empresa, que efectivamente voy a seguir digamos, esa recomendación. Y entonces
A los 6 meses voy al odontólogo con mi hija, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es eso? Pues al final eso yo lo puedo ver como una auditoría. El odontólogo va a ir y va a revisar la salud oral de mi hija, ¿cierto? Y empieza a decirme, y está haciéndome una auditoría, ¿no? Se está cepillando bien, no, se está cepillando mal, mire que tiene una caries, le dio una caries, está comiendo muchos dulces, etcétera. Y entonces, ¿qué hacen esas auditorías digamos, en un marco de políticas? Pues implica que yo voy a tener que actualizar mis políticas, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a una auditoría, entonces esas recomendaciones hacen que yo actualice mis políticas, entonces ya mi hija se estaba cepillando los dientes de una forma, yo le voy a decir, no, ahora como nos recomendó el odontólogo, ¿cierto? Y entonces trato de empezar otra vez ese proceso de explicarle por qué es así, porque es así y no como lo estábamos haciendo, esto de pronto nos va a ayudar a mejorar, digamos, lo que veníamos haciendo de una forma u otra, ¿cierto? Y esto es auditoría y esa auditoría usualmente hacen un proceso de actualización de políticas y demás, ¿cierto? Y esto se realiza ¿por qué? Porque pues quiero evitar el dolor físico asociado a la mala higiene oral que se pueda llegar, que representa, ¿no? Entonces, yo hago todo esto porque pues al final si no lo hago, ¿cierto? Pues puedo llegar a tener problemas bucales y eso me va a infligir dolor, voy a perder los dientes, etcétera, ¿cierto? Me va a generar una serie de riesgos y entonces esto es gestión del riesgo, entonces yo tengo que garantizar que esas políticas se den para mitigar el riesgo y pues voy a tener unas actividades de monitoreo, seguimiento y control, etcétera, ¿cierto? Entonces, así como nosotros lo hacemos en el día a día, ¿cierto? Porque pues al final todo el tema de gobierno, riesgo y control son, o sea, se puede trasladar a cualquier tema, ¿cierto? Y lo vemos mucho en nuestras actividades cotidianas, pues con más razón las empresas, donde viendo la empresa como un sistema grande, lleno de muchos subsistemas, ¿cierto? Y que tiene muchas actividades que efectivamente voy a tener yo que en determinado momento controlar, ¿no? Controlar para garantizar o para mitigar de cierta forma riesgos o para garantizar que los objetivos se den en función, digamos, de que tenga controlados riesgos, en función de esos, de políticas y actividades que establezco para garantizar que eso no se dé. ¿Listo? Entonces, como objetivo principal de GRC, estamos, y pues de ITCTK es ayudar a las empresas en la adopción de un enfoque integrado de gobernanza corporativa, riesgo y cumplimiento, automatizando tanto como sea posible, mejorando la planificación estratégica y la toma de decisión. ¿Y esto por qué? Porque como vamos a ver, una de las dificultades que tiene y cuando usted empieza a evaluar muchas empresas, digamos, que hacen su gestión de riesgos o su... usualmente digamos, es algo que todas las áreas lo saben, lo manejan, una persona encargada, digamos, de levantar los riesgos que se pueden suscitar al emprender un proyecto, o cuáles son los riesgos de prestar un mal servicio. Entonces, las organizaciones dentro de cada subsistema tiene muchos riesgos, ¿cierto? Y entonces usted empieza a crear políticas y demás para mitigar esos riesgos y actividades para controlarlos. ¿Y qué pasa si el riesgo se da? Y eso a todo nivel, ¿cierto? Pero el problema al final es que muchas de esas actividades están completamente disgregadas en la organización, ¿cierto? Se manejan como silos. Entonces, cada área, la gestión de proyectos maneja sus proyectos allá en ese pedacito, ¿cierto? La gestión de servicio maneja sus riesgos, sus políticas y todo está disgregado y tener una vista general de cómo impacta un riesgo de proyecto en otra área, cómo impacta un riesgo de un servicio en otra área, eso usualmente no se tiene. Entonces lo que se busca es un enfoque de gobierno en donde yo tenga una visión general de la organización y de ahí para abajo pueda fácilmente identificar, digamos, los riesgos y cómo se propagan esos riesgos al interior de la organización y
cómo, 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 cómo los controlamos, ¿cierto? Entonces, estos son algunos retos y necesidades. En términos generales, los riesgos usualmente tienen siempre asociados un tema de costos, impacto a la organización. Entonces, reducir riesgos en función, digamos, de esas actividades, ¿cierto? Unificar la gestión, agilidad para entender políticas e implicaciones que se puedan tener al no cumplir con dichas políticas y automatización. Y aquí viene un tema importantísimo y el por qué ServiceNow, porque además de lo que vamos a ver, que es tener como una vista integral de todo lo concerniente a a manejo de políticas, cumplimiento y gestión de riesgos, ¿cierto? Además de eso, puedo automatizar muchas actividades que me va a garantizar, digamos, que esta gestión se ejecute de la mejor manera posible, ¿cierto? Entonces, GRC en ServiceNow. ¿Y por qué escogemos ServiceNow? Es una plataforma como servicio, es una plataforma que es flexible, está liderando en el cuadrante de Gartner estos temas de gestión de riesgo y cumplimiento. No lo puse, pero estaba mirando el último reporte y está apareciendo como líder en el segmento, ¿cierto? Y es flexible, hace analítica, automatización, todo dentro de una única plataforma que puede después vincular más procesos y generar, en función, digamos, de esa integración, porque al final GRC no es una isla, se tiene que integrar con diferentes procesos de la organización. Entonces, en ServiceNow podemos encontrar, digamos, esa integración de manera nativa al presentarse como una plataforma que integra varios módulos, varios procesos, ¿no? Entonces, principalmente para este tema de gestión, esto se divide en 5 como grandes aplicaciones, ¿cierto? La primera es Policies and Compliance Management. Básicamente aquí es donde yo defino todas las políticas. Aquí hay un tema súper interesante y es que usualmente la organización es difícil, muchas veces se crean políticas, pero no se conoce qué tanta apropiación de esas políticas que yo genero para controlar algún tipo de riesgo y demás en la organización, qué tanta apropiación tienen las personas. Entonces yo puedo validar a través de la gestión del policy acknowledgement que el grado de apropiación que tienen las personas en las diferentes áreas de las políticas que nosotros definimos, ¿cierto? Y gestionamos políticas y aparte de eso gestionamos todo el tema de excepciones y obviamente cómo se están cumpliendo con esas políticas, que es un tema importante, ¿no? Actividades que yo tengo que ejecutar para validar que se están cumpliendo con esas políticas y el grado de cumplimiento y qué actividades tengo que hacer yo para remediar y tener un 100% de cumplimiento, que es como el objetivo, ¿no? Segundo módulo, importantísimo, Risk Management. Básicamente es todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, ¿cierto? Gestión de riesgos, evaluación, administración y por último, la forma como se reportan, digamos, esos riesgos que se estaban controlando cuando ya se materializan esos riesgos. Entonces es la capacidad que yo tengo para permitirle a todas las personas que registren, digamos, esos riesgos que se materializaron y cómo yo voy a controlar, cómo lo voy a mitigar en función de un plan que previamente ya tenía establecido, ¿cierto? Viene el módulo de auditorías. El módulo de auditorías es cómo yo establezco, digamos, actividades, planes de control para garantizar que se está cumpliendo, digamos, con las políticas y que se está haciendo la debida gestión del riesgo, ¿cierto? Viene un módulo adicional que viene ligado a Risk Management, pero se plantea de forma, digamos, paralela también, que es la gestión de riesgo asociado a proveedores, perdón, ¿cierto? Entonces, evaluar proveedores, validar cuál es el riesgo que yo tengo de seguir trabajando con uno u otro proveedor, que la solución me entregue información en función digamos, de las actividades que realiza el proveedor para que efectivamente
yo pueda tomar decisiones en función de con qué proveedores seguir, con qué proveedores no seguir, porque no están cumpliendo con las políticas, porque me genera más riesgo, etcétera, ¿cierto? Y aceleradores básicamente es la capacidad que va a tener y vamos a ver de integrarse con diferentes soluciones, ¿cierto? Con diferentes digamos, proveedores de políticas, marcos de referencia. Yo puedo descargar esos marcos de referencia y voy a empezar a generar plantillas que me va a permitir a mí como organización empezar a ejecutar controles en función de buenas prácticas que establecen los gobiernos, que establecen las industrias, etcétera, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como está distribuido el módulo de GRC, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Esto ya es en ServiceNow, entonces está dividido en 5 etapas. La primera es lo que nosotros llamamos el Upfront Configuration y es una de las partes más críticas digamos, de la configuración o la adopción de GRC, ¿cierto? Entonces aquí es donde definimos cómo va a operar. Entonces hablamos de entidades para ServiceNow es cualquier cosa que sea susceptible de hacerle un análisis de riesgos, ¿cierto? En la organización. Entonces, una entidad es un proyecto, una entidad es una compañía, una entidad es un servicio de negocio, una entidad son personas, una entidad, como digo, cualquier cosa que sea susceptible de analizar, ¿cierto? Un activo en determinado momento, un tipo de activo físico, o lógico es una entidad, ¿cierto? Entonces, yo debo y puedo definir mi estructura organizacional en función de estas entidades, ya lo vamos a ver. Esto me va a ayudar a ver cómo se entrelazan y cómo impacta, digamos, un riesgo en la organización dependiendo de donde se dé. Esto en función, digamos, de la tipificación que tenga como entidad, ¿cierto? Cuando nosotros definimos estas entidades, tenemos que empezar a definir después un RISK Framework. Básicamente el RISK Framework es como una categorización. Entonces yo defino, bueno, nosotros en esta organización tenemos tipos de riesgos ambientales, tipos de riesgos reputacionales, tipos de riesgos, ¿cierto? Y hacemos eso, ese RISK Framework, y a ese RISK Framework le asociamos lo que la solución se va a llamar un RISK Statement. Básicamente es, listo, cuando hablamos de riesgos ambientales, ¿qué tipo de riesgo ambiental? Entonces, puede ser un riesgo fuego, puede ser un riesgo terremoto, pues, etcétera, ¿cierto? Y asignamos esos risk statement a las entidades. Entonces, yo tengo una entidad puede ser un data center, y entonces los data centers pueden sufrir de riesgo ambiental, sí, entonces asocio un riesgo ambiental, sí, ¿qué tipo de riesgo ambiental? Entonces le asocio a esa entidad esos statements, que básicamente es como yo le digo, mire, un data center puede tener un riesgo por fuego, un riesgo por terremoto, un riesgo por etcétera, ¿cierto? ¿Listo? Por otra parte, yo tengo que definir, digamos, todo el marco de reglamento, digamos, de autoridad, de documentación, de políticas por el cual yo me voy a mover, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene el tema de administración de políticas. Yo tengo que crear, digamos, las políticas que voy a controlar. Esas políticas yo se las asocio también a las entidades, ¿cierto? A los entities que estamos viendo aquí en la gráfica, y puedo validar en términos generales el nivel de apropiación, genero la estrategia para validar el nivel de apropiación de las diferentes interesados en las políticas que se están definiendo, ¿cierto? Cuando hablamos de Authority Documents, básicamente es, yo defino cuáles son digamos, esos entes externos de los cuales yo de pronto voy a extraer, a sincronizar esas políticas, ¿cierto? Puedo ir a hacer una integración con una de estas autoridades y bajar como su reglamentación, ¿cierto? O puedo, digamos, definir unas propias, ¿listo? Y
por último está lo que llaman el citation, que básicamente son templates, o sea, yo tengo que cumplir con una normativa, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, tengo que cumplir con SOX, y de ahí entonces se desprenden ciertas actividades que yo tengo que ejecutar para cumplir con SOX. Entonces SOX sería el Authority Documents y los citations serían básicamente como todas esas actividades que se descargan para garantizar que se va a cumplir con eso, ¿no? Después viene un tema de automatización y es ya básicamente generar entidades, generar riesgos, evaluarlos y después de que yo genero esos registros, pues viene básicamente, digamos, las actividades ya del día a día, que es levantar riesgos, responder a los riesgos, ¿cierto? Hacer controles, hacer monitoreos, generar entrevistas para garantizar que los controles, cumplimientos se están ejecutando en términos generales, ¿cierto? Y pues por último, ya como todas las actividades, todos los planes de auditoría que yo puedo generar para crear, para garantizar que efectivamente yo estoy, como para garantizar que efectivamente yo estoy cumpliendo con lo que en algún momento estaba comprometido, ¿no? Es básicamente como se configura la solución. ¿Listo? Entonces, aquí voy a pasar a la demo rápidamente. Listo. Entonces, esto es de Un lo momento, que... mientras ¿Aló? tanto, Ricardo, si hay alguna pregunta, nos sobra recordar que estamos aquí esperándolas por el chat, o si no, levantan la mano. Listo, Ricardo. Gracias. Ok, vale. Digamos que esta es la solución. Entonces, lo primero que yo voy a encontrar aquí son los diferentes módulos que estábamos hablando. Entonces, aquí yo tengo uno que se llama políticas y cumplimientos, tengo uno de riesgos, tengo riesgos de proveedores, ¿cierto? Y registro de eventos de riesgo, ¿no? Cada, digamos, módulo, por así decirlo, viene con su panel de control donde yo puedo identificar o analizar información en función, digamos, de diferentes, digamos, de diferentes vistas, ¿sí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, entro aquí a Risk Overview, entonces puedo ver, por ejemplo, cuántos riesgos catalogados como altos se están presentando en la organización, ¿cierto? Aló, tengo eco. Aló. Continúe, Ricardo. Listo. Entonces aquí yo puedo ver un mapa de calor donde yo puedo ver en función de impacto versus probabilidad de riesgo, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos más probables? ¿Cuáles son los menos probables? ¿Cierto? Puedo ver riesgos por categoría, ¿sí? Aquí tengo otros. Aquí tenemos una pregunta, Ricardo. ¿Las Señor. categorías de riesgo son parametrizables? ¿Yo puedo definir Sí, mis propias categorías? exactamente, listo. Entonces, importantísimo, en ServiceNow todo es parametrizable en términos generales. Entonces, cuando yo vengo aquí al módulo de categorías de riesgo, ¿cierto? Entonces yo puedo aquí en administración, yo puedo, por ejemplo, aquí definir cuáles son los criterios de riesgo, ¿sí? Y esos riesgos, cómo están catalogados, qué impacto tienen al negocio, ¿cierto? Por aquí estaban las categorías de riesgos. No las veo por acá. Pero bueno, no las vi por acá. En términos generales, ya sí se puede, digamos, parametrizar todo, ¿sí? O sea, se puede parametrizar aquí las probabilidades, se puede parametrizar las categorías de riesgos. Las categorías de riesgo, de hecho, se parametrizan desde aquí, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, digo Risk Library, yo defino, como les decía, mi framework, y entonces yo defino aquí, por ejemplo, todo el tema. Tengo riesgos reputacionales, riesgos operacionales, riesgos financieros, todo esto, y yo puedo crear un nuevo statement, ¿cierto? Puedo asociar esta categoría y esta categoría incluso desde aquí yo la puedo parametrizar sin ningún problema, ¿sí?
aquí me dejó por permisos, pero simplemente a un clic derecho yo puedo crear o más categorías o puedo disminuir la cantidad de categorías que aparecen, ¿sí? Puedo definir cómo es mi estrategia de riesgos en función, digamos, de la organización. ¿Listo? Aquí viene algo que es súper importante y es como yo les decía, lo más importante para empezar con esta gestión de riesgos es como definir el tema de entidades. Y entidades, como les decía, es un tema básicamente cualquier cosa a la que yo le vaya a medir o le vaya a hacer control de riesgo, ¿cierto? Y yo defino mi modelo de dependencias y lo modelo de forma gráfica. Entonces yo digo, mire, ¿cuál es mi estructura organizacional? Lo estoy definiendo, digo, yo tengo la compañía tiene departamentos, ¿cierto? Dentro de esos departamentos hay líneas de negocio y paralelo a esos departamentos, perdón, hay líneas de negocio, ¿cierto? Dentro de cada departamento hay servicios de negocio, dentro de cada departamento hay otros departamentos, dentro de cada departamento hay facilidades, dentro de los servicios de negocios, señor. Dos preguntas. La primera es si se puede cambiar el idioma a español. Y la 100%. segunda es si podemos en esas categorías tener, lógicamente, categorías de seguridad de la información. Sí, de hecho, es una de las mejoras que vienen, seguridad de la información es una de las mejoras que vienen con la última versión de ServiceNow, y es que viene toda aquí le estoy cambiando el idioma para contestar la primera pregunta, la aplicación es 100% multilanguage, lo que pasa es que yo no le cambio el idioma porque yo ya me lo sé en inglés. Entonces, cuando cambia el idioma, entonces me toca empezar, ay, ¿cómo es que él interpreta entidades? Pero pues en términos generales, sí, aquí está, mira, aquí está todo en español, análisis, contenido, servicio al cliente, ¿cierto? Voy a volver a inglés. ¿Listo? A un clic, o de hecho, dependiendo de la persona que ingresa, yo le puedo tener asociado un idioma predeterminado y va a trabajar. Y la otra pregunta es, yo puedo generar categorías de riesgos tecnológicos, me decía. De hecho, como Seguridad. Son de seguridad de la seguridad, información. exacto. Ah, bueno, entonces aquí en riesgos, de hecho, cuando yo miro, por ejemplo, todos los riesgos, yo ahora tengo la posibilidad, ¿sí? De hacer un análisis request risk lens, y esto básicamente es una metodología, y estoy pues para hablar de que ahora yo puedo hacer diversos tipos de riesgos, sobre todo por ejemplo asociados a ciberseguridad y demás, ¿cierto? Yo puedo decir que requiero un análisis de riesgos risk lens, ¿cierto? Y básicamente lo que la aplicación va a hacer es generar un link, yo tengo que tener una cuenta, sincronizo información y automáticamente recibo, digamos, un assessment, digamos, de esta entidad en función, digamos, del riesgo cibernético que yo puedo llegar a tener, ¿cierto? Entonces, la respuesta es sí, y lo puedo manejar, y de hecho vienen con componentes que me ayudan a agilizar ese proceso dentro de lo que denominaba antes los aceleradores. No sé si estoy respondiendo la pregunta. Yo creo que sí, Ricardo. Ahorita más adelante vemos los frameworks que ya vienen con la solución, algunos de los frameworks. Ok, digamos que aquí esto es, como les decía, es cuando uno arranca este proyecto, aquí es donde definir toda esta estructura, esto implica mucha documentación y garantizar que efectivamente las relaciones están bien y demás. Yo puedo generar mi estructura como yo lo quiera, por ejemplo, yo no veo aquí activos, entonces voy a decir que voy a agregar activos, ¿cierto? Aquí agregué activos y asocié ya otro componente a esta estructura, ¿no? Entonces, cada organización
es libre de definir su modelo de relaciones, ¿cierto? De las diferentes entidades, como les digo. Entonces, cuando yo ya digo, listo, ese es mi modelo de relación, aquí ya defino, como les decía, las entidades, y lo que viene aquí interesante en ServiceNow es que empieza a automatizar. Entonces, dependiendo de qué tipo de información tenga yo alojado en mi sistema, por ejemplo, cuando yo miro Business Service, entonces yo no es que tenga que cargar, por ejemplo, los Business Service en la organización, si yo ya los he cargado previamente en mi CMDB. Entonces, lo que hace la aplicación es que yo le digo, venga, esto es Business Service, y yo le creo aquí un filtro en donde le digo qué pena, vale, por favor, donde le digo qué tipo de elemento en la CMDB debe ir a buscar, y entonces él ya lo define aquí como entidad, de tal forma que en la medida en que yo vaya creando más elementos de configuración de tipo B-Service, cierto servicio de negocio, pues la aplicación automáticamente lo va cargando aquí a mi modelo de entidades, y obviamente voy a empezar a hacerle seguimiento en función de riesgos, políticas y demás, porque ya está cargado acá, no lo tengo que crear. Entonces empiezo a hilar muchos procesos y lo hago de manera automática. Y ya cuando entro a dependencia es cuando la aplicación, por ejemplo, me dice, ojo, ya usted creó los servicios, listo. Entonces yo aquí puedo ver, por ejemplo, cómo quedó el mapa de relaciones. Aquí estos servidores no tienen nada, pero por ejemplo servicios de negocio sí tenía. Por ejemplo, hoy estoy escogiendo justo uno que aplicaciones. Sí, entonces ya empieza, ahora estas sí son relaciones reales dentro de la organización. Entonces tengo una aplicación que se llama Microsoft Outlook, y está relacionada a esta compañía que se llama Acme Global Banking, ¿sí? Entonces, en función, digamos, de este modelo de dependencia, la aplicación empieza a construir, digamos, sus relaciones, y de esa forma yo puedo ver rápidamente cómo se propaga un riesgo en la organización, cómo se baja una política, qué grupos de interés, en función, digamos, de estas relaciones que yo voy a ir en determinado momento definiendo, ¿no? Y entonces, así como hay modelo de relacionamiento para las entidades, pues también lo puedo hacer para los riesgos, ¿no? Entonces yo puedo generar como mi árbol de riesgos, mi herencias. Entonces puedo definir, por ejemplo, el framework, que es como les decía, por ejemplo, aquí tengo Physical and Environment, amenazas, ¿cierto? Y dentro de esas físicas, entonces tengo varios statements. Voy a entrar aquí a la aplicación, y entonces tengo varios statements que son terremotos, tornados, fuego, ¿sí? Y puedo decir, mire, ¿y quién está asociado a ese riesgo? ¿Sí? Y entonces yo digo, mire, la entidad data center, pero resulta que data center tiene un filtro en donde yo definí en la CMDB cuáles son mis data centers. Entonces, automáticamente la aplicación mapea estos statements con este tipo de data center y lo baja. Por ejemplo, cuando yo ingreso a data center, lo baja aquí hay una entidad que se llama New York, el Data Center de Nueva York, ¿cierto? Y aquí yo ya tengo relacionados statements, frameworks, tengo políticas, tengo objetivos de control, todo en función, digamos, de esas relaciones que les estoy comentando. Y las va alimentando de manera automática en función, digamos, de la información que yo tengo en otros módulos, ¿no? Que es, digamos, como debe ser. Para garantizar, digamos, integridad en los datos, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos de control? Y esto es lo que me está diciendo. Rápidamente yo puedo saber cómo vamos en los data centers. Entonces, con porcentaje de cumplimiento 0. ¿Por qué? Pues porque seguramente estas políticas, estos objetivos de control están todos preventivos, ¿cierto? Y no se están testeando, están en una fase que todavía no se están monitoreando. Entonces, por eso el porcentaje de cumplimiento es 0, ¿cierto? Pero pues además que yo puedo hacer análisis en función, digamos, del riesgo y demás.
lo puedo, digamos, todo lo tengo centralizado y lo puedo analizar a través, digamos, de las diferentes capas de reportes que yo puedo llegar a tener. Entonces, aquí tengo overview, y como les decía, tengo, como se dan cuenta, tengo muchos tipos de reportes, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, aquí tengo pérdidas asociadas a riesgos inherentes. Y entonces aquí por cada uno de las entidades me dice, mire, anualmente, si yo me paro aquí, entonces digo anualmente para este tipo de riesgo que se llama indulgencias no alcanzo a leer, dice máximo riesgo máxima pérdida, $1.416.000. Medio, lower, o sea, me entrega toda la información que yo necesito en función, digamos, de las pérdidas que yo puedo llegar a tener, sino por ese riesgo, ¿cierto? Y por eso lo reporta de esta forma, ¿sí? Ahora bien, si yo me voy para estos riesgos y si yo me voy para gobierno, entonces lo mismo. Entonces, ¿qué tengo acá? Entonces, cumplimiento. Entonces, cumplimiento en función de qué? De política de seguridad, de controles y de seguridad, ¿cierto? Todos los cumplimientos que yo tengo, todo esto tiene drill down que me permite a mí analizar, digamos, toda la información, ¿cierto? Aquí están, digamos, estos cumplimientos y cómo se están midiendo estos cumplimientos, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, este documento, ¿cierto? Que tiene el porcentaje de cumplimiento en un 39 y vamos a ver por qué. Y entonces es porque básicamente tiene estas citaciones y hay unas que sí, estas, digamos, citation, que básicamente es como estas plantillas donde me indica que se tienen que hacer algo, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí me dice si se está ejecutando o no. Entonces, eso al final tiene tareas, ¿sí? ¿Listo? Y por otra parte, ok, el módulo, aquí era lo que yo le decía. Entonces, digamos, una parte importante de políticas y cumplimiento que es qué tan la apropiación que tiene la gente de esas políticas, de esos procedimientos. Entonces, aquí yo tengo algo que llama Policies Acknowledgement. Y entonces yo le digo aquí Overview. Básicamente me va a decir, ojo, mire, estas son las políticas que se han ejecutado y aquí voy a ver, digamos, el grado de reconocimiento. Por ejemplo, yo tengo una política de viajes y entonces quiero ver qué tanta apropiación tienen las personas de esas políticas de viaje. Y entonces yo básicamente puedo aquí digamos, la política y se envía casi como un documento de conocimiento. Yo después le hago unas preguntas a las personas y en función, digamos, de esas preguntas como una encuesta, como una encuesta, entonces yo puedo ver si las personas tienen algún tipo si entendieron la política, si entendieron el objetivo de la política, si tienen alguna duda, o sea, el grado de apropiación, ¿no? Aquí estoy definiéndola, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Entonces, mire, yo tengo la capacidad de crear campañas de reconocimiento. Entonces, básicamente voy a crear voy a lanzar una política nueva. Aquí, entonces defino cuál es la política, entonces asocio la política que yo voy a lanzar. ¿Válido desde cuándo a cuándo? ¿Sí? ¿Sí? Audiencia, entonces defino qué todos los empleados, los grupos, o sea, defino los grupos objetivos, ¿cierto? Número de días a responder, 5. Tengo toda la capacidad para generar esa estrategia y garantizar que las políticas se están entendiendo. O sea, que cuando pasa algo no va a ser por desconocimiento de una política determinada, ¿no? Sino fue más bien porque o faltó control o porque
qué sé yo, pero no va a ser por desconocimiento, que al final también termina siendo una de las causas por las cuales los controles fallan o los riesgos se materializan, etcétera, ¿no? Entonces, y aquí yo puedo tener, aquí me hizo una validación. Si digo que es válida del 2011 al 21, me dijo, pues no puede ser 5 días. O sea, tengo todo tipo de validaciones, ¿no? Para garantizar que el proceso va a fluir de manera muy rápida, ¿no? Entonces, estos son características muy chéveres que me parece que agregan valor. Entonces, en términos generales, por ejemplo, si las personas quieren, yo defino mis riesgos y ya digo, bueno, listo, voy a registrar un riesgo. Entonces, aquí tengo todos los riesgos que se han registrado, ¿cierto? Entonces, básicamente un riesgo siempre tiene asociada una persona, y todo tiene un proceso, desde que entra a borrador, se evalúa, se valida cómo se va a responder el riesgo. Entonces aquí yo tengo, digamos, la forma de responder el riesgo. Entonces yo digo, por ejemplo, para mitigar el riesgo, para responder a este riesgo, yo lo voy a transferir. Entonces, cuando yo le digo transferir, entonces yo puedo asociar, puedo cargar los contratos aquí, puedo ver el contrato asociado a este riesgo para que en el caso en el que se materialice el riesgo, ¿cierto? Entonces yo pueda saber a qué contrato le voy a pegar, ¿cierto? A qué contrato lo voy a asociar. Aquí están, digamos, temas de control, los controles que yo tengo que ejecutar para garantizar que efectivamente se está controlando este riesgo, ¿no? Si yo quiero ya pasar a monitorear, entonces le digo monitor y básicamente cambio de estado, ¿cierto? Y entonces ya van a empezar a ejecutar, digamos, estas tareas de monitoreo, y aquí todas estas controles, si se dan cuenta, cambiaron a monitoreo, ¿no? Básicamente así funciona. Ahora, yo tengo este riesgo, ¿cierto? ¿Y qué pasa si alguien reporta, le estoy haciendo monitoreo y alguien identifica ese riesgo? Entonces, ¿cómo reportaría un evento de riesgo? Yo lo puedo hacer de muchas maneras, pero a mí me gusta esta. Yo voy aquí a través de un portal de autoservicio, ¿cierto? Y aquí incluso yo tengo un bot, ¿cierto? Y entonces el bot me va a preguntar, a ver, cuando cargue, ¿listo? Entonces, yo le puedo decir report a RIX, ¿sí? Entonces, él me va a hacer unas preguntas. Ok. Aquí me está dando unas opciones. Le voy a decir que estoy esperando que me permita. Bueno. Trató de buscar, perdón, trató de buscar. Ay, ahora. No. Se me fue por la gestión de conocimiento. Vamos a ver si aquí me deja. Básicamente yo puedo reportar un riesgo por acá. Si no lo puedo reportar. Mira, aquí me dice, ¿puede darme el título, el evento de riesgo? Falla en la puerta de acceso del data center. Listo, se fue. Y entonces, ¿qué me dice? Este riesgo o sea, la entidad, el entity es responsabilidad suya. Yo le puedo decir, no. Y entonces me pregunta sobre qué entidad, pues estos mensajes son todos configurables, el término entidad se negocia, si es entendible, si no se puede colocar otro. Entonces voy a colocar el que vimos, New York Data Center. Entonces, si él sigue, ¿esto me puede hacer que incurrir en pérdida de dinero? Sí. ¿Cuánto espera perder? Espero
tipifico cuándo se identificó, o sea, estoy mirando muchas características que tengo aquí dentro de la solución, ¿no? Entonces, ¿quién descubrió el evento? Yo lo descubrí. ¿Sí? Todo esto también es configurable, ¿no? Y básicamente aquí me dice, ok, yo he creado el riesgo, falla en la puerta de acceso, entonces tiene este impacto financiero, ¿cierto? Se descubrió en tal fecha. Si yo entro aquí, por ejemplo, voy a validar esta entidad, ¿sí? Que es data center. Aquí y aquí voy a ver este data center que se llama Nueva York. Tiene que tener, y voy a mirar, tiene que tener un riesgo asociado, un evento de riesgo materializado, ya esto no es asociado, ¿no? Es materializado, ¿no? Y entonces aquí mire, RIC 7, y aquí tengo uno, mire, falla en la puerta de acceso, y entonces aquí ya empieza el proceso de gestión de ese riesgo, que implica analizarlo, cuantificarlo, validar cómo lo vamos validar cómo efectivamente lo vamos a gestionar, ¿cierto? Eso ya es otro rol, es otra persona. Entonces, al final, como les decía, eso yo lo veo aquí, por acá, en donde se llama RIC 7. Richard, nos queda un minuto más de presentación para entrar a las preguntas finales. Listo, aquí, entonces todo tiene importante, todo tiene como un workflow, si se dan cuenta, van a ver para todo. Entonces yo lo puedo configurar, puedo mirar cuáles son, digamos, las etapas que yo tengo que ejecutar para analizar un evento de riesgo que ya se materializó, para definir los riesgos. Aquí, por ejemplo, tengo este proceso, ¿cierto? Donde lo analizo, cuando ya se ha materializado un riesgo, entonces yo ejecuto toda una serie de actividades, ¿cierto? Y después de eso lo puedo enviar a una aprobación para que, sobre todo, por ejemplo, si tiene un impacto financiero, entonces si voy a hacer una afectación de una póliza, yo lo puedo enviar para una aprobación, que alguien me diga, sí, aprobado, entonces él se asocia, digamos, al riesgo que se materializó y digamos que en función de eso me cuantifica. ¿Cuánto se perdió anualmente? Pues las pérdidas en función de los riesgos, una cosa es lo que yo cuantifique y después otra es la que verdaderamente yo tengo en función, digamos, de la gestión de ese riesgo, ¿no? Y entonces, todo eso lo puedo controlar aquí y aquí puedo definir, listo, qué control falló y entonces puedo empezar un proceso de mejora asociado a esa gestión, ¿no? Entonces, pues digamos que este es un overview muy rápido, muy general de los módulos, digamos que quería enfatizar en la capacidad que tiene la aplicación de mostrar, digamos, información de manera transversal, condensada, de empezar a automatizar actividades. Yo, por ejemplo, puedo tener riesgos asociados a una aplicación, ¿cierto? Y si yo tengo esos riesgos, yo tengo riesgos asociados a la aplicación, ¿cierto? Y la aplicación por alguna razón en la CMDB la doy de baja, entonces automáticamente los riesgos desaparecen de los paneles de control. Entonces voy a tener, digamos, esa capacidad y esa agilidad para toma de decisiones, ¿no? Ok, vamos a abrir el espacio ya para preguntas finales. Si tienen alguna pregunta, por favor, este es el momento, por el chat o si quieren levantar la mano, con gusto les damos la palabra. Aló. No sé si hay alguna pregunta, una inquietud. Digamos que hay un tema que no mostramos mucho, Ricardo, el tema de los frameworks. O sea, digamos que yo puedo subir cualquier política, norma que exista
a nivel mundial, Colombia también, en particular, ¿cierto? O mis propias políticas, Sí, pero pues aquí, hay por unas ejemplo, estos que son son, de nivel global. Ujú. sí, aquí, por ejemplo, mire, tengo Authority Documents, tengo COVID, ¿cierto? Esto es descargado ¿de dónde? De esta URL, para mencionar un ejemplo. Él me descargó de la información y me descargó además lo que yo les decía, los citations, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Temas que yo debo controlar para garantizar que yo estoy cumpliendo con este documento que es COVID. Y Ok, esto, hay una pregunta, Ricardo. ¿Cuál es la recomendación del uso? Si es una sola persona, una sola persona que ve todo este tema de cumplimiento y riesgos, son varios roles. no, ¿Cómo se implementaría esto en una organización? como les decía, digamos, y vuelvo un poco aquí a esta laminita, la verdad. ¿Cómo se implementa? Yo tengo que hacer esto que se llama el upfront configuration, ¿cierto? Entonces usualmente son varios roles. Y de hecho, por ejemplo, todo el tema de cumplimiento, bueno, hay unos temas, por ejemplo, en empresas, yo he visto en empresas muy grandes donde, digamos, hay un área solo para cumplimiento, ¿no? Entonces, donde definen todas estas políticas, donde miran los frameworks, recolectan información, digamos, de las diferentes áreas, y esto es una cantidad de documentos y normas que yo tengo que empezar a cargar, ¿no? Y entonces usualmente uno arranca, digamos, por definir como la jerarquía, ¿cierto? Que era lo que yo las relaciones entre los diferentes componentes que van a ser susceptibles de controlar en función de políticas y hacer análisis de riesgos, ¿cierto? Yo usualmente tengo áreas, una para gestión de riesgo y otra para manejo digamos, de política, ¿cierto? Policy management, como lo llaman acá. Entonces, pero esto ni siquiera es una actividad que se ejecuta sola, porque yo tengo que, como policy management, hay unas políticas que yo defino, pero las tengo que ir a confrontar con la organización, con las diferentes entidades, con las personas que están, digamos, cobijadas por los diferentes departamentos, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago es que puedo habilitar para que esas personas vayan cargando cierta información asociada a esa política si yo la voy gestionando desde acá, ¿cierto? O sea, dándole como el framework y como las directrices de gobierno, pero digamos que o sea, me permite trabajar de manera integrada con las áreas, que es a veces lo que pasa, ¿no? Una sola persona recogiendo información, ok, ¿cierto? Pero porque es una tarea ardua y dependiendo del tamaño de la compañía y de la complejidad de la compañía, pues es más difícil aún porque hay que levantar mucha información, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es que creo mecanismos incluso para controlar, necesito, por ejemplo, tal documento, área de recursos humanos, entonces creo una actividad en la herramienta que digo, por favor, que me carguen el recurso o el documento de la normativa tal, o dígame dónde la puedo descargar. La persona a la que le asigné la tarea, la actividad, ella la carga y yo, digamos, le doy el marco de gobierno como gestor de política, ¿sí? Y lo mismo pasa para esta parte de riesgos, todo el tema de identificar los riesgos, categorizarlos, digamos, definir el marco sobre el cual vamos a trabajar y demás, digamos, por donde yo arranco, o sea, es parte, por donde yo arranco es esto que yo llamo el upfront configuration, que es eso, o sea, cómo defino yo la estructura, las relaciones, qué documentos, qué políticas, qué controles, etcétera. Las políticas son internas, son externas, ¿cierto? Cuando son externas, ¿cómo las validamos? ¿Las integramos automáticamente o las descargamos y las subimos? Lo puedo hacer de las dos formas. Como les digo, esta es una tarea ardua porque hay mucha documentación que uno usualmente tiene que cargar, ¿no? Que, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, este webinar fue grabado y lo vamos a compartir con todas las personas que asistieron para que lo puedan, digamos que revisar.
Si tienen cualquier inquietud, por favor, no la hacen saber. No importa que no sea en este momento, lo pueden hacer por vía correo a su ejecutivo de cuenta o si no a mercadeo@itstk.com. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos que haya sido un tema de interés para todos y un buen día, una buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.